No te conozco. Nunca he visto a esta mujer antes. Las palabras de mi madre cayeron en la sala como piedras en un pozo profundo. Todos los ojos estaban sobre nosotras. Ella, elegante y compuesta en su traje gris. Y yo, temblando, con lágrimas, que amenazaban con desbordarse. Había llegado hasta allí, a ese restaurante de lujo en la Ciudad de México, después de años de búsqueda. Había atravesado el país, gastado todos mis ahorros, seguido cada pista, cada indicio que pudiera llevarme a ella, y ahora que finalmente la había encontrado, que estábamos cara a cara, ella me negaba. Negaba ser mi madre. Negaba conocerme. «Señora, lo siento, pero debe haber un error», dijo el mesero, mirándome con una mezcla de lástima y vergüenza. Tal vez sería mejor que se retirara. No me fui. No podía. 30 años de preguntas sin respuesta, 30 años de vacío y de fantasmas me mantenían clavada a ese suelo brillante como un espejo. «Soy tu hija», dije con voz firme, a pesar de que el corazón me latía tan fuerte que me dolía el pecho. «Soy Alejandra, la niña que dejaste en el orfanato Santa María de Guadalupe de Puebla el 15 de mayo de 1985. Un destello de algo. ¿Miedo? ¿Reconocimiento?» Atravesó sus ojos oscuros, tan similares a los míos. Pero fue solo un instante. Luego volvió, esa máscara de fría compostura. «No sé de qué está hablando», dijo, dirigiéndose no a mí sino a los demás comensales, como si yo fuera invisible. «Nunca he tenido hijos. Esta mujer debe estar confundida o perturbada». Fue la palabra perturbada lo que me quebró, como un hilo tensado por demasiado tiempo. Algo dentro de mí se rompió. Las lágrimas que había contenido por orgullo, por dignidad, comenzaron a correr libremente por mis mejillas. «Tengo pruebas», dije, abriendo mi bolso con manos temblorosas. «Tengo el certificado de nacimiento. Tengo tus huellas digitales en el acta de abandono. Tengo la prueba de ADN que confirma que eres mi madre. No puedes negarlo. No puedes negarme. Ya no más. Les cuento esta historia porque es mi historia. Una historia de abandono y de búsqueda, de mentiras y de verdades. Una historia de una madre que negó a su hija y de una hija que se negó a ser negada. Nací en un pequeño pueblo cerca de Puebla, en una casa de piedra gris que parecía aferrada a la montaña como un nido de golondrina. Mi madre, la que luego descubriría que era mi madre adoptiva, se llamaba Rosa. Era una mujer sencilla, con las manos callosas por el trabajo en el campo y un corazón grande como el cielo de junio. «Llegaste a nosotros como un regalo de Dios», me decía siempre. «Eras tan pequeña, tan indefensa, no podíamos dejarte en ese orfanato». Durante años creí que había sido adoptada legalmente, que mi madre biológica había muerto durante el parto, o que se había visto obligada a dejarme por algún motivo trágico. Rosa y su esposo Antonio, mi padre adoptivo, nunca hablaban de ella. Era un tema tabú, un vacío en mi historia que crecía cada año más. Mi infancia fue sencilla pero feliz. Vivíamos de lo que la tierra nos daba: maíz, frijoles, algunas gallinas, un pequeño huerto. Los domingos íbamos a misa todos juntos. Yo con mi mejor vestido, con el cabello negro recogido en una trenza que Rosa trenzaba con paciencia cada mañana. Era amada, protegida, pero siempre estaba esa pregunta silenciosa que me seguía como una sombra. ¿Quién era la mujer que me había traído al mundo? ¿Por qué me había abandonado? Y sobre todo, ¿pensaba alguna vez en mí? Cuando tenía 12 años encontré por casualidad un viejo documento escondido en una caja de hojalata en el fondo del armario de Rosa. Era un papel amarillento por el tiempo, con un sello oficial. No entendía todas las palabras,
pero comprendí lo suficiente para saber que estaba relacionado con mi adopción. Había un nombre, Victoria Guzmán, y había una dirección en Puebla. Guardé ese secreto en mi corazón, como un tesoro peligroso y precioso al mismo tiempo. No le dije nada a Rosa o a Antonio. Sabía que se enojarían, que esconderían mejor ese documento, que me prohibirían pensar en esa mujer desconocida. Pero pensaba en ella. Cada noche, antes de dormirme, susurraba ese nombre, Victoria. Me preguntaba qué cara tendría, si sus ojos serían oscuros como los míos, si también ella tendría esa marca en forma de media luna en el hombro izquierdo que Rosa decía que era una señal de los ángeles. Los años pasaron. Me convertí en una mujer. Estudiaba duramente. Quería ir a la universidad. Quería una vida diferente a la de mis padres adoptivos. No por ingratitud, sino porque sentía dentro de mí un impulso, una ambición que venía de quién sabe dónde. Tal vez de la sangre de esa desconocida que me había traído al mundo. Fue durante mi primer año en la universidad en Puebla que decidí buscarla. La dirección en el documento tenía 20 años, pero era un comienzo. Puebla era un laberinto de callejuelas estrechas y edificios antiguos, de secretos y susurros. Pregunté, indagué, seguí cada pista. Descubrí que Victoria Guzmán ya no vivía en esa dirección desde hacía mucho tiempo. Descubrí que había sido estudiante de medicina, brillante y prometedora. Descubrí que había dejado Puebla poco después de mi nacimiento, que se había ido a la capital, que había completado sus estudios, que se había convertido en una médica exitosa. Cada información era una pieza de un rompecabezas que estaba componiendo lentamente, pieza por pieza. La Victoria que emergía de ese rompecabezas era muy diferente de la mujer que había imaginado. No era una madre soltera desesperada, obligada a dejar a su bebé por pobreza o presiones familiares. Era una mujer ambiciosa, determinada, que había elegido la carrera en lugar de la maternidad. Este descubrimiento me hirió profundamente. Era más fácil perdonar un abandono dictado por la necesidad que uno dictado por la elección. Pero a pesar del dolor, o quizás precisamente a causa de él, continué buscándola. Se necesitaron años. Años de pistas falsas, de puertas cerradas en la cara, de decepciones. Mientras tanto, Rosa enfermó. Un cáncer implacable se la llevó en pocos meses. Antonio la siguió poco después, quebrado por el dolor. Me encontré sola, huérfana por segunda vez en mi vida. Fue en ese período oscuro que finalmente encontré a Victoria. O mejor dicho, encontré en lo que se había convertido. La doctora Victoria Guzmán, jefa de cardiocirugía en el Hospital Ángeles de la Ciudad de México, autora de artículos científicos, ponente en conferencias internacionales. Una mujer exitosa, respetada, admirada. Una mujer que tenía una vida perfecta, una vida construida sobre mi ausencia. Podría haberlo dejado pasar. Podría haber aceptado que no quería ser encontrada, que había borrado de su vida ese capítulo incómodo que era yo. Pero no podía. Tenía que mirarla a los ojos. Tenía que escuchar de su boca por qué había elegido abandonarme. Tomé un autobús hacia la Ciudad de México con el corazón pesado como plomo. Llevaba conmigo todas las pruebas de mi identidad, el certificado de nacimiento, los documentos del orfanato, incluso los resultados de una prueba de ADN que me había hecho comparando mi ADN con una muestra que había logrado obtener, de manera no del todo legal, lo admito, de una clínica donde Victoria había donado sangre. No tenía intención de arruinarle la vida, de exigirle algo. Solo quería la verdad. Solo quería saber por qué. La encontré en ese restaurante elegante, sentada, en una mesa con colegas importantes, en lo que parecía una cena de trabajo. La reconocí inmediatamente, aunque nunca había visto una foto suya. Era como mirar una versión más madura de mi propio rostro en el espejo. Me acerqué con las piernas temblorosas.
Disculpe, dije con la voz que amenazaba con quebrarse. ¿Es usted Victoria Guzmán? Alzó los ojos, confundida y un poco molesta por la interrupción. Me miró. Y por un instante que pareció durar una eternidad, vi el reconocimiento en sus ojos. Sabía quién era yo. No había duda. Luego, frente a todos sus colegas, pronunció esas palabras que me perseguirían durante años. No te conozco. Nunca he visto a esta mujer antes. Salí del restaurante con las mejillas ardiendo y el corazón destrozado. La lluvia de la Ciudad de México caía tupida, mezclándose con mis lágrimas. No sabía a dónde ir, qué hacer. Había gastado todos mis ahorros para llegar hasta allí, para encontrar a una mujer que había fingido no reconocerme. Me refugié en un pequeño hotel cerca de la estación de autobuses. La habitación era espartana, con una cama individual y una ventana que daba a un muro de ladrillos. Me acosté vestida, mirando fijamente el techo descascarado. El rechazo de Victoria me quemaba por dentro como ácido. No lograba entender. Una parte de mí quería creer que realmente se había equivocado, que ella no era mi madre. Pero sabía que no era así. Lo había visto en sus ojos, ese destello de reconocimiento antes de que la máscara volviera a caer. Esa noche no dormí. Al amanecer tomé una decisión. No me iría de la Ciudad de México. No todavía. Victoria debía darme respuestas, quisiera o no. Al día siguiente me aposté fuera del hospital donde trabajaba. Era un edificio moderno, todo vidrio y acero, muy diferente de las casas de piedra de mi pueblo. Esperé pacientemente, como un cazador al acecho. La vi salir al atardecer. Llevaba un abrigo azul oscuro y tacones altos que resonaban en el asfalto mojado. Parecía cansada, más vulnerable de lo que había aparentado en el restaurante. La seguí a distancia, cuidando de no hacerme notar. Subió a un taxi. Logré tomar el siguiente y decirle al conductor que la siguiera. Me sentía como en una de esas películas americanas, pero no había nada emocionante en lo que estaba haciendo. Solo una desesperación sorda, una necesidad visceral de respuestas. El taxi se detuvo frente a un elegante condominio en una zona residencial. La vi entrar, al edificio. Pagué mi carrera y esperé, observando las ventanas del edificio. Después de unos minutos, se encendió una luz en el cuarto piso. Permanecí allí, bajo la lluvia, durante horas. No sabía qué esperaba lograr. Tal vez que saliera de nuevo. Tal vez que me viera y se conmoviera. Tal vez solo para sentirme cerca de ella, de la mujer que me había dado la vida y luego me había abandonado. Fue un hombre quien me sacó de mi letargo. Un portero que se había dado cuenta de mi presencia sospechosa. ¿Puedo ayudarla, señorita?, preguntó con cortesía, profesional que escondía desconfianza. Estaba demasiado cansada, demasiado emocionalmente agotada para inventar una mentira. Estoy esperando a la doctora Guzmán, dije simplemente. El portero me escrutó con más atención. ¿Tiene una cita? No. Soy su hija. Las palabras salieron solas, como si tuvieran vida propia. El portero pareció sorprendido. La doctora no tiene hijos, dijo, ahora abiertamente suspicaz. Sé que eso es lo que dice, pero es mi madre. Me abandonó cuando era recién nacida. No sé por qué me estaba confiando a un desconocido. Tal vez porque no tenía a nadie más con quien hablar. Tal vez porque esperaba que de alguna manera pudiera ayudarme. El portero me miró largamente. Luego suspiró. Entre, señorita. Se está enfermando aquí afuera. Me hizo entrar en la portería. Me ofreció una taza de té caliente. Se llamaba Carlos. Trabajaba en ese edificio desde hacía casi 20 años. Conocía a todos los inquilinos, sus hábitos, sus secretos. La doctora Guzmán vive aquí desde hace 15 años, me dijo.
Siempre ha estado sola, sin marido, sin hijos. Solo el trabajo. Llega tarde, sale temprano, recibe pocas visitas, casi todas colegas del hospital. «¿Usted cree que estoy mintiendo?», dije, no como una acusación, sino como una constatación. Carlos hizo un gesto vago con la mano. «No es mi trabajo creer o no creer, pero debo decirle, señorita, que no obtendrá nada esperando bajo la lluvia. Si la doctora no quiere verla, no la verá». Sabía que tenía razón, pero no podía simplemente rendirme, volver a Puebla con el corazón roto y sin respuestas. «Necesito hablar con ella», dije. «Solo una vez. Luego, si todavía quiere negarme, me iré y no la molestaré nunca más». Carlos me miró con lo que parecía una mezcla de lástima y comprensión. «Hay un café al otro lado de la calle. La doctora va allí cada mañana a las 7, antes de ir al hospital. Toma un espresso de pie en la barra, siempre en el mismo lugar. Es una criatura de mis hábitos». Le agradecí con lágrimas en los ojos. No sé por qué me estaba ayudando. Tal vez había visto algo en mi rostro, un parecido con Victoria que confirmaba mi historia. Esa noche dormí un poco mejor, sabiendo que tendría otra oportunidad. Me desperté a las 6. Me vestí con cuidado, tratando de parecer presentable a pesar del cansancio y el estrés. Llegué al café a las 6:30. Era un lugar pequeño pero elegante, con mesitas de mármol y sillas de hierro forjado. Me senté en un rincón, pedí un capuchino que no toqué y esperé. Victoria llegó puntual a las 7. Llevaba un traje negro y tenía el cabello recogido en un moño severo. Se acercó a la barra con paso seguro. Pidió su espresso con un gesto de la cabeza al barista, que evidentemente la conocía bien. Me levanté, las piernas de repente pesadas como plomo. Me acerqué lentamente, tratando de no asustarla, de no parecer amenazante. «Doctora Guzmán», dije en voz baja. Se volvió bruscamente, casi derramando la taza. En sus ojos vi miedo, luego ira. «Tú», siseó. «¿Me estás siguiendo? Te denunciaré por acoso». «Solo necesito hablar contigo», dije tratando de mantener la calma. «En privado. Luego desapareceré. De tu vida, te lo prometo». Por un momento pensé que llamaría a la policía. Luego, para mi sorpresa, asintió brevemente. «5 minutos», dijo. «No más». Me condujo fuera del café, a un pequeño parque cercano. Se sentó en un banco, manteniendo una distancia calculada de mí. «Habla», dijo mirando el reloj. Todas las palabras que había preparado, todos los discursos que había imaginado, de repente se desvanecieron. Permanecí en silencio, mirando a esta mujer que era mi madre, pero que parecía una perfecta extraña. «¿Por qué?», pregunté finalmente, con la voz quebrada. «¿Por qué me abandonaste? ¿Por qué me negaste anoche?». Victoria suspiró, un sonido cansado e irritado. «¿Qué quieres de mí? ¿Dinero? ¿Un lugar en mi vida? Es demasiado tarde para eso». «Solo quiero la verdad», respondí. «Me la debes. Te la debes a ti misma». Algo en mi tono debe haberla golpeado. Me miró realmente por primera vez, estudiando mi rostro como si buscara algo. «Tenía 19 años», dijo finalmente, con voz plana. «Estaba en el primer año de medicina. Tenía una beca, un futuro por delante. Tu padre era otro estudiante, mayor que yo. Una historia de una noche, nada serio. Cuando descubrí que estaba embarazada, él ya había desaparecido. Solo un minutito, que deseo hablar contigo. Sé que muchas veces callamos historias por años, ¿verdad? Si sentiste que esta historia habló por ti, puedes apoyarme haciendo clic en gracias. Es un gesto pequeñito, pero me llena el corazón saber que estás aquí.
Y gracias, mi cielo, por no dejarme sola contando todo esto. Mis padres eran personas rígidas, tradicionalistas, continuó Victoria, con la mirada perdida en el vacío, como si estuviera viendo el pasado desarrollarse frente a sus ojos. Mi padre era un maestro de escuela, mi madre una devota ama de casa. La vergüenza de una hija embarazada fuera del matrimonio los habría destruido. Y me habría destruido a mí, mi reputación, mi futuro. Escuchaba en silencio, hambrienta, de cada palabra, de cada fragmento de mi historia. Oculté el embarazo durante 6 meses. Usaba ropa holgada. Decía que había engordado por el estrés de los exámenes. Luego me fui a Puebla, lejos de casa, con la excusa de una pasantía en el hospital. Di a luz sola, en una pequeña clínica en las afueras de la ciudad. Y luego me dejaste en el orfanato, dije tratando de controlar la amargura en mi voz. Victoria asintió, sin mirarme. Era lo mejor para ambas. Tú tendrías una familia. Que te quisiera, yo podría continuar con mi vida. ¿Y nunca pensaste en mí? ¿Nunca te preguntaste qué había sido de tu hija? Finalmente me miró, y en sus ojos vi algo que no esperaba. Dolor. Un dolor antiguo, enterrado bajo capas de negación y justificaciones. Al principio sí, cada día. Me preguntaba si estabas bien, si alguien te había adoptado, si eras feliz. Pero con el tiempo se volvió más fácil no pensar, concentrarme en el trabajo, en la carrera, construir una vida en la que no había espacio para los remordimientos. ¿Y cuándo me viste anoche? ¿Qué sentiste? Un largo silencio siguió a mi pregunta. Victoria parecía librar una batalla interior. «Pánico», admitió finalmente. «Puro pánico. Eras un fantasma del pasado que de repente cobraba vida. Todo lo que había construido, mi reputación, mi posición, parecía a punto de derrumbarse». Su honestidad me hirió más de lo que cualquier mentira podría haber hecho. No había amor en sus palabras, ningún remordimiento verdadero, solo miedo a perder el statu quo que había construido laboriosamente. ¿Tienes miedo de que quiera algo de ti?, pregunté. ¿Dinero? ¿Reconocimiento? ¿Un lugar en tu vida perfecta? ¿No es así?, replicó con un destello de desconfianza en los ojos. Sacudí la cabeza, de repente cansada. Solo quería saber quién eras. Quería entender de dónde venía, por qué había sido abandonada. Quería cerrar un círculo que ha permanecido abierto durante 30 años. Me levanté del banco sintiéndome extrañamente ligera, como si un peso me hubiera sido quitado de los hombros. No te preocupes, doctora Guzmán. No revelaré a nadie tu pequeño secreto sucio. Puedes continuar tu vida perfecta sin temer que la hija no deseada aparezca de nuevo repentinamente. Me volví para irme, pero su voz me detuvo. Espera, ¿te has casado? ¿Tienes hijos? La pregunta me tomó por sorpresa. Era la primera vez que mostraba un interés genuino en mi vida. No, respondí. Todavía no. Victoria asintió lentamente. Yo nunca me casé. Después de ti, descubrí que no podía tener más hijos. Complicaciones del parto, dijeron los médicos. No sabía qué decir. Había una extraña ironía en esa revelación. La única hija que podría haber tenido era la que había abandonado. Lo siento, dije, y lo decía en serio. No debes. He tenido la vida que quería, el éxito, el reconocimiento, la libertad. Pero había algo en su tono, una nota de vacío, de incompletitud, que contradecía sus palabras. ¿Eres feliz?, pregunté, sabiendo que era una pregunta demasiado personal, demasiado íntima para 2 extrañas.
Pero no éramos realmente extrañas. Estábamos unidas por la sangre, por un pasado compartido, por doloroso que fuera. Victoria pareció sorprendida por la pregunta. ¿Feliz? Nunca lo he pensado en esos términos. Estoy satisfecha, realizada profesionalmente. No era una respuesta, pero lo era. Me dijo todo lo que necesitaba saber sobre la vida que mi madre había elegido en lugar de mí. Adiós, Victoria, dije, usando deliberadamente su nombre de pila, no el título profesional detrás del cual se escondía. Espero que tu vida siga siendo satisfactoria. Esta vez me dejó ir. Sentía su mirada en mi espalda mientras me alejaba, pero no me volví. Regresé al hotel con sentimientos contradictorios. Una parte de mí se sentía liberada, finalmente en posesión de la verdad que había buscado durante tanto tiempo. Otra parte estaba herida, decepcionada por la falta de calidez, de remordimiento auténtico, de conexión humana que había encontrado en Victoria. Mientras preparaba la maleta para volver a Puebla, una llamada inesperada interrumpió mis pensamientos. Era la recepción del hotel. «Señorita Hernández, hay una señora que pregunta por usted. Dice que es urgente». El corazón me dio un vuelco. ¿Cómo se llama? Doctora Victoria Guzmán. Permanecí inmóvil, incapaz de decidir qué hacer. Parte de mí quería ignorarla, protegerme de más dolor. Pero la curiosidad, esa necesidad innata de respuestas que me había llevado hasta la Ciudad de México, prevaleció. «Hágala subir, por favor». Esperé con el corazón en la garganta. Cuando llamaron a la puerta, me temblaban las manos. Victoria estaba allí, de pie en el pasillo, aparentemente incómoda. Parecía más pequeña, menos intimidante de lo que había parecido hasta ese momento. «¿Puedo entrar?», preguntó con una voz que no reconocí, más suave, menos segura. Di un paso atrás, dejándola entrar en la pequeña habitación del hotel. Miró a su alrededor, notando la maleta abierta sobre la cama. «¿Te vas?» «Sí, ya. No hay nada para mí aquí». Victoria asintió, como si esperara esa respuesta. Luego, con un gesto que me sorprendió, abrió su bolso y extrajo una pequeña caja de terciopelo azul. «Quería darte esto», dijo, ofreciéndome la caja. Era de mi madre, lo único que conservé de mi familia. Tomé la caja con vacilación. Cuando la abrí, encontré dentro un colgante de plata en forma de llave, con pequeñas piedras azules incrustadas. «Es un amuleto de la suerte», explicó Victoria. «Se transmite de madre a hija en mi familia desde hace generaciones. Mi madre me lo dio cuando comencé la universidad. Dijo que era la llave de mi futuro». La miré, confundida por el gesto. «¿Por qué me lo das ahora?» Victoria desvió la mirada, fijándola en un punto invisible en la pared. «Porque es tuyo por derecho. Porque quiero que tengas algo de mí, de tu historia». Había algo no dicho en sus palabras, un sentimiento que no podía expresar abiertamente. No era amor. No todavía. Quizás nunca lo sería. Pero era un reconocimiento, una admisión de la verdad que había negado durante 30 años. «Gracias», dije simplemente cerrando la caja. Un silencio pesado cayó entre nosotras. Había 1000 cosas que decir, y ninguna palabra para decirlas. «Yo debo volver al hospital», dijo finalmente Victoria, moviéndose hacia la puerta. Se detuvo en el umbral, como si quisiera añadir algo. Luego, con un pequeño suspiro, salió de la habitación. Regresé a Puebla ese mismo día, con el colgante en forma de llave escondido en el bolsillo interior de mi chaqueta, como un secreto pesado y precioso al mismo tiempo. No sabía qué sentir. Parte de mí quería odiar a Victoria por su frío, pragmatismo,
por su falta de remordimiento auténtico. Otra parte entendía, si no justificaba, las decisiones de una chica de 19 años aterrorizada y sola. La vida retomó su curso. Volví a mi pequeño apartamento, a mi trabajo como maestra de literatura en una escuela secundaria de las afueras de Puebla. Los días se sucedían, idénticos y reconfortantes. Hablaba con mis alumnos de Sor Juana y Octavio Paz, corregía tareas, preparaba lecciones. Era una vida sencilla, pero era mi vida. Una vida que había construido sola, sin la ayuda de nadie. Guardaba el colgante de Victoria en el cajón de la mesita de noche, junto a la cama. A veces, por la noche, lo tomaba y lo observaba a la débil luz de la lámpara, tratando de sentir una conexión con esa mujer que era mi madre, pero que parecía una perfecta extraña. Fue durante una de esas noches de insomnio que decidí escribirle, no una carta de acusación o de recriminación, sino una simple actualización sobre mi vida. Le hablé de mi trabajo, de mis alumnos, de mi pequeño apartamento con vista a las montañas. No pedía nada, no esperaba nada. Era solo una forma de procesar lo que había sucedido, de dar sentido al encuentro que tanto había deseado y que había resultado tan diferente de mis expectativas. Para mi sorpresa, Victoria respondió. Un breve correo electrónico, formal, pero no frío. Me hablaba de su trabajo en el hospital, de una operación particularmente difícil que había realizado, de un artículo científico que estaba escribiendo. Nada personal, nada emotivo. Pero era una respuesta. Así comenzó una extraña correspondencia entre nosotras. Correos electrónicos intercambiados cada 2 o 3 semanas, superficiales pero constantes. Como dos conocidas que se mantienen al día de sus respectivas vidas, no como madre e hija que tratan de recuperar 30 años de separación. Pasaron 6 meses. El verano poblano estaba en su apogeo, cálido y seco. Una tarde, al volver del trabajo, encontré un paquete en mi buzón. No había remitente, pero la dirección estaba escrita con una caligrafía elegante que reconocí instintivamente. Dentro del paquete había un libro. 100 años de soledad, de Gabriel García Márquez. Una edición antigua y preciosa. Una nota acompañaba el volumen. Era mi libro favorito en la universidad. Pensé que podría interesarte. V. Era el primer regalo que recibía de mi madre. Un objeto que significaba algo para ella, que contaba algo de su pasado, de sus gustos, de la persona que había sido antes de convertirse en la fría y distante doctora Guzmán. Esa noche leí el libro hasta el amanecer, fascinada por la historia de la familia Buendía, por sus amores y soledad, por su búsqueda de identidad y pertenencia. Me preguntaba si Victoria estaba tratando de decirme algo a través de ese regalo, si ella también estaba viviendo una metamorfosis interior. Nuestra correspondencia continuó, gradualmente volviéndose más personal, más profunda. Victoria comenzó a compartir recuerdos de su juventud, de sus esperanzas y sueños antes de que el embarazo no deseado cambiara el curso de su vida. Yo le conté sobre mi infancia con Rosa y Antonio, del amor que me habían dado, pero también del vacío que siempre había sentido, de esa pregunta sin respuesta que me había acompañado toda la vida. Fue en uno de estos correos electrónicos que Victoria me hizo una propuesta inesperada. Estaré en Puebla el próximo mes para una conferencia médica. Me gustaría verte, si estás de acuerdo. Me quedé mirando la pantalla, indecisa sobre qué responder. Nuestro último encuentro había sido doloroso, confuso. No estaba segura de estar lista para enfrentar de nuevo a Victoria cara a cara, pero al mismo tiempo sentía que había algo no resuelto entre nosotras, algo que los correos electrónicos no podían abordar. «Está bien», respondí finalmente. «Dime cuándo y dónde». La conferencia se celebraba en un gran hotel en el centro histórico de Puebla. Victoria me sugirió encontrarnos en el vestíbulo del hotel a las 6 de la tarde,
Después del final de las sesiones del día, me preparé con cuidado para ese encuentro. Quería parecer compuesta, segura de mí misma, no la mujer emocionalmente devastada que había sido en la Ciudad de México. Llevaba un sencillo vestido azul. Recogí mi cabello en un moño ordenado. Incluso me puse un poco de lápiz labial. Algo raro en mí. Llegué al hotel con unos minutos de antelación. El vestíbulo era elegante, con sofás de cuero y lámparas de cristal. Me senté en un rincón, observando a las personas que entraban y salían. Médicos con sus credenciales del Congreso, turistas con sus maletas, personal del hotel en uniforme impecable. Victoria llegó puntual, como siempre. Llevaba un traje gris y tenía el cabello suelto sobre los hombros, un cambio respecto al moño severo que llevaba en la Ciudad de México. Parecía más relajada, menos a la defensiva. Me vio y se acercó con una sonrisa vacilante. «Alejandra, gracias por venir». «Gracias por la invitación», respondí tratando de mantener un tono neutro. «¿Te apetece caminar? Es una buena tarde». Asentí, aliviada ante la idea de no tener que quedarme sentada en ese hotel formal, bajo las miradas curiosas de los demás huéspedes. Salimos y comenzamos a pasear por el centro histórico. El sol se estaba poniendo, tiñendo el cielo de naranja y rosa. La catedral se erguía majestuosa contra ese telón de fondo. «Es hermoso aquí», dijo Victoria mirando el panorama. Había olvidado lo hermosa que es Puebla. «¿Creciste aquí?», pregunté, dándome cuenta de lo poco que sabía de su vida antes de mí. «No, en Tlaxcala. Pero venía a menudo a Puebla con mis padres. Mi padre amaba la catedral. Visitábamos el centro histórico al menos una vez al año. Era extraño oírla hablar de sus padres. Mis abuelos, a quienes nunca había conocido, y que probablemente ni siquiera sabían de mi existencia. ¿Siguen vivos? ¿Tus padres?» Victoria negó con la cabeza. «No. Mi padre murió de un infarto cuando yo tenía 25 años. Mi madre lo siguió poco después. Creo que nunca superó la pérdida». «Lo siento», dije, y lo decía sinceramente. Continuamos caminando en silencio durante un rato. Había 1000 preguntas que quería hacerle, 1000 cosas que quería decirle, pero no sabía por dónde empezar. Fue ella quien rompió el silencio. «Te he observado, ¿sabes? Desde lejos, después de nuestro encuentro en la Ciudad de México, contraté a un investigador privado para saber más sobre tu vida». La noticia me golpeó como una bofetada. «¿Me espiaste?» «No, no exactamente», respondió con un gesto defensivo de las manos. «Solo quería saber si estabas bien, qué tipo de vida habías tenido. No podía preguntártelo directamente, no entonces». No sabía si estar enfadada o halagada por esta revelación. Por un lado, era una invasión de mi privacidad. Por otro, era la prueba de que no le había sido indiferente como había querido hacerme creer. ¿Y qué descubrió este investigador? Que creciste en una familia amorosa, que eres brillante, estudiaste con excelentes calificaciones a pesar de las dificultades económicas, que eres una maestra respetada y querida por tus alumnos. Hizo una pausa. Luego añadió en voz baja, «que no te arruiné la vida, como temía». La miré, sorprendida por esta confesión. ¿Pensabas que me habías arruinado la vida? Era mi mayor temor, que hubieras crecido en un orfanato o con una familia abusiva, que te hubieras convertido en... no lo sé, una drogadicta, una prostituta, alguien lleno de ira y resentimiento, debido a mi abandono. Había una sinceridad en su voz que no había escuchado antes. Por primera vez me di cuenta de que bajo la fachada de frío distanciamiento, Victoria había llevado consigo el peso de su decisión
durante todos estos años. Esa noche, después de verte en el restaurante, continuó, no pude dormir. Seguía viendo tu cara, tus ojos, mis ojos, y me di cuenta de que había estado mintiéndome a mí misma durante 30 años. Me había convencido de que te había hecho un favor al abandonarte, que estarías mejor sin mí. Pero la verdad es que lo hice por mí, por mi carrera, por mi comodidad, por mi miedo a enfrentar las consecuencias de mis actos. Sus palabras me dejaron sin aliento. No esperaba esta admisión, esta vulnerabilidad. ¿Por qué me lo dices ahora?, pregunté. Victoria se detuvo, mirándome directamente a los ojos. Porque quiero que sepas la verdad, toda la verdad. No solo lo que hice, sino por qué lo hice. Y porque estos meses de correspondencia me han hecho darme cuenta de que eres una persona extraordinaria, una persona a la que me gustaría conocer, si me das esa oportunidad. No sabía qué decir. Parte de mí quería abrazar esta apertura, esta posibilidad de conocer a mi madre biológica. Otra parte, más cautelosa, recordaba el dolor del rechazo, la facilidad con que me había negado. No sé si puedo confiar en ti, dije honestamente. No sé si esto es solo otro capricho que abandonarás cuando se vuelva inconveniente. Victoria asintió, aceptando la dureza de mis palabras. Es justo. No te he dado ninguna razón para confiar en mí. Solo puedo pedirte que me des la oportunidad de demostrarte que he cambiado, que quiero ser parte de tu vida, de la forma que tú lo permitas. Seguimos caminando en silencio, cada una sumida en sus pensamientos. La noche había caído completamente, y las luces de la ciudad brillaban a nuestro alrededor. Hay algo que he querido preguntarte, dije finalmente. ¿Por qué el colgante? ¿Por qué me diste algo tan personal, tan importante para ti? Victoria sonrió ligeramente, tocando inconscientemente su cuello donde solía colgar el colgante. Porque era lo único verdaderamente valioso que tenía para darte. No dinero, no influencia, sino algo que significaba una conexión real. Una parte de nuestra historia familiar, de nuestras raíces. Lo llevo conmigo siempre, confesé, sacando el colgante de mi bolsillo. No sé por qué, pero me da consuelo. Mi abuela decía que tenía poderes especiales, dijo Victoria, con una sonrisa nostálgica, que podía abrir puertas cerradas, no solo físicas, sino del corazón y del alma. ¿Lo crees? No solía creerlo. Era demasiado racional, demasiado científica. Pero ahora... Miró el colgante en mi mano, brillando bajo las luces de la calle. Ahora me pregunto si no tenía razón. Si de alguna manera ese colgante no nos ha traído a este momento, a esta oportunidad de reconciliación. Esa noche, Victoria me invitó a cenar. Fuimos a un pequeño restaurante en el centro histórico. Un lugar acogedor con manteles de colores brillantes y música de mariachi en el fondo. No era el tipo de lugar elegante que habría esperado que frecuentara, y eso me sorprendió. Venía aquí cuando era estudiante, me explicó mirando a su alrededor con nostalgia. Tenían la mejor sopa de tortilla de la ciudad, y costaba casi nada. A veces era lo único que comía en todo el día. Me contó más sobre su juventud, sobre sus luchas como estudiante de medicina sin recursos, sobre cómo había trabajado, de noche, y estudiado de día para mantener su beca. Por primera vez, empecé a ver a la mujer detrás de la fachada profesional, a la chica que había sido antes de convertirse en la exitosa doctora Guzmán. Y yo le conté más sobre mi vida con Rosa y Antonio. Sobre las fiestas del pueblo, los domingos en misa, las noches leyendo a la luz de una lámpara, mientras Rosa cosía y Antonio fumaba su pipa. Sobre el dolor de perderlos, sobre la soledad que había sentido desde entonces.
Cuando nos despedimos esa noche, algo había cambiado entre nosotras. No éramos madre e hija. No todavía. Quizás nunca lo seríamos en el sentido tradicional. Pero éramos algo. Dos mujeres unidas por la sangre y por una historia compartida, tratando de construir un puente sobre 30 años de ausencia. ¿Puedo volver a verte antes de irme?, preguntó Victoria. Estaré aquí 2 días más. Sí, respondí, y me sorprendió lo mucho que lo deseaba. Me gustaría eso. Nos vimos cada día durante su estancia en Puebla. Visitamos la catedral, paseamos por los mercados, tomamos café en pequeñas cafeterías escondidas en callejuelas empedradas. Hablamos mucho, pero también disfrutamos de silencios confortables, como si nos conociéramos desde siempre. El día antes de su partida, mientras caminábamos por la calle de los Dulces, Victoria me hizo una propuesta inesperada. Estoy pensando en trasladarme de vuelta a Puebla, dijo casualmente, como si no fuera una decisión que cambiaba la vida. El hospital universitario me ha ofrecido un puesto como jefa del departamento de cardiología. Me detuve sorprendida. ¿Dejarías la Ciudad de México? ¿Tu posición en el Hospital Ángeles? Asintió, observando mi reacción. He estado pensando en hacer un cambio desde hace tiempo. La vida en la capital es estresante, y ya no soy tan joven. Y Puebla siempre ha tenido un lugar especial en mi corazón. No mencionó que yo estaba aquí, que esta podría ser una oportunidad para conocernos mejor, para construir algo más sólido que correos electrónicos ocasionales y visitas esporádicas. No lo dijo, pero flotaba en el aire entre nosotras. Creo que sería bueno para ti, dije finalmente. Puebla es hermosa y más tranquila que la capital. Victoria sonrió, como si entendiera lo que no estaba diciendo. Ya lo veremos. Todavía tengo que resolver algunos detalles. Pasaron 3 meses antes de que volviera a saber de ella. 3 meses en los que nuestros correos electrónicos continuaron, pero sin mención de su posible traslado a Puebla. Empecé a pensar que había sido solo una idea pasajera, algo dicho en el calor del momento. Entonces, un domingo por la tarde, sonó el timbre de mi apartamento. Cuando abrí la puerta, allí estaba Victoria, con una maleta a sus pies y una expresión de incertidumbre en su rostro, normalmente confiado. Lo hice, dijo simplemente. Me mudé. Empiezo en el hospital universitario la próxima semana. La invité a pasar, aturdida por esta aparición repentina. Mi apartamento era pequeño, modesto, nada parecido al elegante condominio que había dejado en la Ciudad de México. Pero Victoria no pareció notarlo, o no le importó. No tengo apartamento todavía, explicó mirando por la ventana hacia las montañas. Estaré en un hotel mientras busco un lugar permanente. ¿Por qué no me dijiste que venías?, pregunté, todavía tratando de procesar su presencia en mi sala de estar. Tenía miedo, admitió, con una honestidad que me sorprendió. Miedo de que me dijeras que no querías que viniera, que estaba invadiendo tu espacio, tu vida. Era la primera vez que Victoria admitía abiertamente tener miedo, ser vulnerable. La miré, esta mujer que era mi madre biológica, que había estado ausente durante 30 años de mi vida y que ahora había dejado todo, su trabajo prestigioso, su hogar, su vida establecida, para mudarse a la misma ciudad que yo. Me alegro de que estés aquí, dije, y lo decía en serio. Los meses siguientes fueron un periodo de ajuste para ambas. Victoria encontró un apartamento cerca del hospital, un lugar luminoso con vistas a la catedral. Yo la ayudé a decorarlo, a hacerlo acogedor. Pasábamos tiempo juntas, pero también respetábamos los espacios y rutinas de cada una. No éramos madre e hija en el sentido tradicional. Ese barco había zarpado hace mucho tiempo.
Éramos algo diferente. Algo que no tenía nombre ni definición. Un día, aproximadamente 6 meses después de su mudanza, Victoria me invitó a cenar en su apartamento. Cuando llegué, la mesa estaba puesta con esmero, con la mejor vajilla y velas encendidas. ¿Celebramos algo?, pregunté, sorprendida por la formalidad. «Siéntate», dijo con una expresión seria que me preocupó. «Hay algo que quiero discutir contigo». Me senté, repentinamente nerviosa. ¿Se había arrepentido de su decisión? ¿Iba a volver a la Ciudad de México? Victoria sirvió vino en 2 copas. Luego se sentó frente a mí. He estado pensando mucho en estos meses, en nosotras, en nuestra relación, en el futuro. ¿Y?, pregunté sosteniendo la respiración. Y me he dado cuenta de que quiero hacer oficial lo que ya sabemos. Quiero reconocerte legalmente como mi hija. La sorpresa me dejó sin palabras. Después de todos estos años, después de haberme negado públicamente, Victoria quería reconocerme oficialmente. ¿Por qué?, logré preguntar finalmente. ¿Por qué ahora? Porque es lo correcto, respondió simplemente. Porque eres mi hija, siempre lo has sido, independientemente de los papeles o las formalidades legales. Y porque quiero que el mundo lo sepa. No más secretos, no más negaciones. Sentí una mezcla de emociones tan intensa que no podía distinguir una de otra. Alegría, miedo, esperanza, cautela, todo mezclado en un torbellino que me dejó mareada. «No tienes que responder ahora», añadió Victoria viendo mi confusión. «Tómate tu tiempo para pensarlo. Es una decisión importante». Pero no necesitaba tiempo. En el fondo, sabía mi respuesta. «Sí», dije, «quiero eso también». El proceso legal fue sorprendentemente sencillo. Como adulta solo necesitaba mi consentimiento y el de Victoria. Firmamos los papeles en presencia de un notario, y así, después de 30 años, me convertí legalmente en Alejandra Guzmán Hernández. No fue un gran cambio práctico. No me mudé con Victoria. No empecé a llamarla mamá. Seguimos siendo 2 adultas con vidas separadas que estaban aprendiendo a ser familia de una forma no convencional. Pero hubo un cambio emocional profundo, un reconocimiento público de lo que ambas sabíamos en privado, un cierre de un círculo que había permanecido abierto durante demasiado tiempo. Un año después de su mudanza a Puebla, Victoria enfermó. Una neumonía severa que se complicó debido a su sistema inmunológico debilitado por años de estrés y trabajo excesivo. Estuvo hospitalizada durante semanas, luchando por su vida. Fue durante esas largas noches en el hospital, sentada junto a su cama, escuchando el pitido constante de las máquinas, que me di cuenta de cuánto había llegado a significar para mí. No era la madre de mis fantasías infantiles, pero era mi madre a su manera, con todos sus defectos y virtudes. «No me dejes ahora», le susurré una noche cuando los médicos temían que no pasaría la noche. «No ahora que te he encontrado». Victoria se recuperó, lentamente. Cuando salió del hospital, estaba más delgada, más frágil, pero con una nueva determinación en los ojos. «La vida es demasiado corta», me dijo un día, mientras tomábamos el sol en el balcón de su apartamento durante su convalecencia. «Demasiado corta para guardar rencores, para mantener distancias». «¿Qué quieres?» «¿Decir?», pregunté, aunque creo que ya lo sabía. «Quiero decir que estoy cansada de ser cautelosa, de medir cada palabra, cada gesto. Quiero ser tu madre, Alejandra. No solo en los papeles, no solo en la sangre, sino en la vida diaria. Si tú me lo permites». La miré. Esta mujer que había cambiado tanto desde nuestro primer encuentro en aquel restaurante.
La máscara de frialdad y distanciamiento había desaparecido, revelando a una persona vulnerable, imperfecta, pero capaz de un amor profundo y auténtico. «Me gustaría eso», dije, tomando su mano. «Me gustaría mucho». Hoy, 10 años después de ese primer encuentro doloroso, Victoria y yo tenemos una relación que desafía las definiciones convencionales. No es la relación madre-hija típica, con sus patrones establecidos y sus expectativas claras. Es algo único, forjado en el fuego de la pérdida, el reencuentro y la reconciliación. Victoria sigue trabajando en el hospital, aunque a un ritmo más tranquilo. Yo sigo enseñando literatura, inspirando a mis alumnos a amar las palabras tanto como yo. Cenamos juntas 2 veces por semana, viajamos juntas en vacaciones, nos apoyamos mutuamente en los momentos difíciles, y el colgante en forma de llave, ese símbolo de nuestra historia compartida, ha encontrado su lugar en mi cuello, donde lo llevo todos los días. No como un recuerdo del abandono, sino como un testamento de que incluso las puertas, más firmemente cerradas, pueden abrirse de nuevo si se encuentra la llave correcta. Porque al final, eso es lo que encontramos Victoria y yo. La llave para abrir de nuevo nuestros corazones, para construir una relación que nadie, ni siquiera nosotras mismas, habría creído posible. Una relación imperfecta, a veces difícil, pero real y profundamente nuestra. Y eso, más que cualquier reconocimiento legal o vínculo de sangre, es lo que nos hace madre e hija. Gracias de corazón por quedarte hasta el final. Si esta historia tocó tu corazón, te invito a dejarme un comentario contándome desde qué parte del mundo me estás viendo. Saber que estás ahí, incluso en silencio, me da fuerzas para seguir compartiendo estas verdades que tantas veces han sido calladas. Y si quieres apoyar este canal, basta con un me gusta y que te suscribas. Es un gesto pequeño para ti, pero enorme para mí. Ahora te invito a quedarte un ratito más. Mira, el próximo video que aparece en pantalla, quién sabe, tal vez también te hable al corazón.